Invitarles que por favor me acompañen a sus Biblias, ahí a capítulo 1 de Éxodo, versículo 17, amén. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 1 del versículo 17 al 22, que es prácticamente lo que resta del capítulo que estábamos leyendo la semana pasada, continuando con el estudio, con la predicación expositiva de Éxodo. Pero vamos a tomar el versículo 17 como centro, amén, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y dice la palabra del Señor: pero las parteras, amén, ¿ya lo tienen todos? Amén. Capítulo 1, versículo 17. Me acompañan a leerlo todos juntos, por favor. Dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Bendito y glorioso Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Tú eres glorioso, eres bueno, Señor, eres perfecto. Tú eres el único digno de toda la exaltación, de toda la honra, de toda la gloria, Señor. Hoy te damos gracias porque estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor, para aprender más de ti, porque queremos que tu voluntad, Señor, sea en nuestras vidas, que nuestras vidas puedan reflejar, Señor, y hacer tu voluntad tal cual tú la has establecido y revelado en tu palabra, Señor. Que nuestras vidas sean para glorificarte a ti, Padre. Por eso vivimos, para darte la gloria y la honra, Señor, y te damos gracias por todo, y en tus manos ponemos nuestras mentes y nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ilumínanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Y ahí por ahí me puse un poco nervioso. La palabra es preservaron. Amén, de preservar, de guardar. Hace mucho tiempo me tocó ver en la televisión, cuando era adolescente, una película que la verdad me gustó muchísimo y me llamó mucho la atención en ese momento. Después me enteré, ¿verdad?, que era una película muy premiada, que había ganado varios Óscares, que estaba basado en un libro. Y no sé si ustedes alguna vez la han visto. Es la película que se llama La lista de Schindler. No sé si lo pronuncio bien. Habla de un alemán llamado Oskar Schindler, el cual durante la época nazi, cuando los alemanes prácticamente eran una potencia mundial y que estaban en contra de los judíos, este hombre, en ese momento, a través de Hitler, a través de los alemanes, los judíos fueron despojados de todos sus derechos, de todo lo que tenían, y eran tratados peor que animales. Y este hombre, Oskar, tenía una fábrica, era un empresario que aprovechó la situación de la guerra y fundó una fábrica con mano de obra muy barata, pues prácticamente no le costaba nada, ¿no? Con mano de obra de los judíos. Pero mientras el gobierno iba avanzando y mientras la guerra iba avanzando y poniéndose peor, él comenzó a ver cómo eran tratados los judíos. Y algo dentro de él, podríamos decirlo, ¿verdad?, Dios obrando en su vida, algo dentro de él cambió. De ver a los judíos como simples esclavos, como simple mano de obra, los empezó a ver como lo que son, seres humanos. Y cuando los nazis prácticamente estaba avanzando la guerra, decidieron matar a cualquier judío que no tuviera un beneficio para ellos. Este hombre, a costa del dinero que había formado, a costa de su propia bolsa, empezó a comprar judíos en su empresa para salvarlos. Se cuenta en la historia, los que a lo mejor han leído el libro o visto la película, mientras hubiera algo que trabajar, iban a poder mantenerlos vivos. Y en las noches, todos los días, él iba y descalibraba las máquinas de su propia empresa con tal de que siempre hubiera trabajo para los judíos. Al final este hombre llegó, cuando los nazis perdieron, cuando Alemania perdió, este hombre no se supo qué pasó de él. Posiblemente fue asesinado por los estadounidenses, por la gente que venció. Pero durante su vida y a través de lo que él hizo, salvó a muchísima gente.
salvó a personas, digo, y los que a lo mejor han visto la película, hay un monumento a su nombre, ¿verdad? Y en la película al final se ve toda la gente y todos los descendientes de las personas, de los niños, de las mujeres, de los hombres, que mediante su esfuerzo, a costa de su propia vida, podríamos decirlo así, Él salvó. Dios salvó a través de Él. ¿Amén? El día de hoy, hermanos, digo, recordando lo que estábamos viendo la semana pasada en el libro de Éxodo, recordamos que el pueblo de Israel se había multiplicado grandemente en la tierra de Egipto, pero se levantó un faraón que la Biblia dice tal cual, que no conocía a José ni lo que José había hecho. Y ahora este faraón, este rey de Egipto, veía al pueblo de Israel nada más que como esclavos. Los veía como mano de obra que él podía hacer lo que quisiera con ellos. Y se recordarán que Dios estaba multiplicando de tal manera al pueblo de Israel, haciéndolo fuerte, que el faraón tiene miedo de que en algún momento, en alguna guerra, este pueblo pudiera pues prácticamente adueñarse de la tierra de Egipto y hasta ponerse en contra de ellos. Y empiezan a oprimirlos de tal manera que dice la palabra de Dios que les amargan la existencia. O sea, el pueblo de Israel ya no es un pueblo feliz, ya no está a gusto, están amargados completamente por cómo los están pisoteando, por así decirlo, cómo los están tratando. En el versículo 15, quiero que me acompañen su Biblia. En el versículo 15, Moisés, el autor bíblico, nos continúa narrando la historia. Después de que los obligaron a hacer barro, ladrillo, de que amargaron su vida, dice en el 14, con dura servidumbre, con obligarlos a trabajos que realmente a lo mejor ni eran necesarios. Dice que habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Esta es la primera parte de lo que el autor continúa narrándonos. El mismo rey, el rey de Egipto, el faraón, dice que le habla a aquellas mujeres de confianza, aquellas mujeres que tenían el oficio de ayudar a otras en el momento de su alumbramiento, cuando se desembarazan, ¿verdad? Diríamos en nuestras palabras, cuando se alivian. Entonces, les dice que les manda hablar, y estas dos mujeres se llaman Cifra y la otra Fúa. Y les manda y les dice que cuando ayuden a las mujeres hebreas, cuando ayuden a las mujeres del pueblo de Israel en su alumbramiento, en sus partos, dice, y veas que el niño nace, si es un niño, un varón, lo matas. Y si es una niña, la dejas vivir. Y esto es algo bien tremendo, pero viendo los detalles del texto podemos ver algunas cosas muy interesantes, hermanos. Número uno, hay un contraste entre cómo se menciona a estos dos tipos de personas. Por un lado, se han dado cuenta que desde el principio Moisés, el autor bíblico, no ha mencionado cómo se llama el faraón. Solo dice el rey de Egipto, uno que era así, y nos empieza a decir cómo era su carácter, pero en ningún momento nos ha dicho cómo se llama. O sea, estamos hablando de una figura política bastante importante y que en esta historia tiene protagonismo, de una manera incorrecta y mala, pero tiene protagonismo. Pero el autor bíblico nunca nos dice cómo se llama. Sin embargo, a dos mujeres parteras específicamente queda registrado en la palabra de Dios cuáles eran sus nombres: Cifra y la otra Fúa. Hermanos, es una forma de reprobar, de que el autor bíblico y Dios mismo que está inspirando su palabra está reprobando y condenando al olvido a este faraón insensato, a este faraón que está actuando de una manera no solo impía, sino terrible, deshumanizada, porque les está pidiendo que asesinen bebés. Se está ensañando contra la población más vulnerable del pueblo de Israel.
contra los que no se pueden defender, que son los bebés. Y Dios en su sabiduría y a través de Moisés reprueban a este hombre dejándolo en el olvido, sin siquiera mencionarlo cómo se llama. Pero por otro lado, vemos que a estas mujeres, que ahorita vamos a ver que actúan de una forma piadosa, Dios guarda sus nombres. Dios las registra tal cual. Sifra y Fua. Y dice el versículo 5, que entonces el rey, este hombre impío, este hombre de carácter inhumano, les habló. Y podríamos entender, hermanos, por cómo se está relatando las cosas, que les habló en secreto a estas mujeres, a las parteras. Y otro dato importante es que muy posiblemente, muy seguramente, estas mujeres no eran las únicas parteras de todo Egipto. Estamos hablando de una nación. Estamos hablando de que el pueblo de Israel se aumentó a tal grado que le daba miedo al pueblo de Egipto. O sea, no eran solamente dos para atender todos los partos, ¿verdad?, de todas las mujeres. Muy seguramente estas mujeres, Sifra y Fua, eran las encargadas, o sea, eran las líderes, por así decirlo, del grupo de parteras que había en la tierra. Y por aquí hay un pequeño detalle que los comentaristas debaten mucho, porque dice que eran las parteras de las hebreas. Y unos dicen que no eran hebreas, o sea, que no eran del pueblo de Israel, y otros dicen que sí eran hebreas, o sea, que sí eran pueblo de Israel. Por un lado, más adelante vamos a ver que si, bueno, en el versículo 16 le dice, cuando veas el sexo del niño, si es niño o niña, matadlo. Y más adelante vamos a ver que cuando ellos le dicen, cuando el faraón les pregunta por qué no han hecho lo que les mandó, le dicen, es que las mujeres hebreas dan a luz más rápido. Podría ser, dicen algunos comentaristas, que no eran hebreas porque tenían, o sea, habían asistido en algún otro momento a las egipcias para poder hacer esa comparación. O sea, el poder decir cuál era más rápida que otra era porque también le ayudaban a las egipcias, muy posiblemente. Los que dicen que sí son hebreas y que podemos decir que tenemos más evidencia de que sí lo eran, es porque el nombre Sifra y Fua son nombres semíticos, o sea, son nombres del pueblo de Israel. Son nombres hebreos. Entonces, obviamente, si fueran egipcias, no tendrían un nombre hebreo. Independientemente, hermanos, de cómo haya sido, estas dos mujeres fueron llamadas en secreto por estas personas, por este hombre cruel. Y les llama, dice, a las parteras de las hebreas. Aquí ya va enfocado específicamente el pueblo de Israel. Hebreas es la primera vez que aparece esta palabra en el libro de Éxodo. Y tiene un significado, por un lado, histórico, que tiene que ver con aquellos que cruzaron el río, aquellos que cruzaron al otro lado, o sea, aquellos que son del pueblo de Israel en este caso, ¿verdad? Que ellos fueron los que cruzaron la tierra para llegar hasta Egipto. Pero también tiene que ver con, ya lo habíamos visto creo que en el Génesis, Hebreos, tiene que ver con un descendiente de Sem llamado Eber, que muy posiblemente por ahí viene el nombre. El punto es que al referirse a ellos, está hablando específicamente del pueblo de Israel. O sea, les está ordenando a estas dos mujeres que maten a los niños, única y exclusivamente el pueblo de Israel. Ahora, y les dice, cuando asistáis, versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Estas mujeres, las parteras, comadronas, como les dicen en otros lugares o en otros textos, eran las mujeres de confianza. Eran personas que, digo, a lo mejor a nosotros no nos ha tocado ya, ¿verdad? Porque tenemos hospitales, porque tenemos ya, si alguien se va a desembarazar, si alguien va a parir, pues la llevamos a un hospital, y si tiene dinero, pues la lleva a una clínica particular, ¿verdad? Y ya hay doctores, ¿verdad?, que están entrenados. Pero en ese tiempo, estas mujeres jugaban un rol bastante importante, porque eran, por experiencia, por el conocimiento adquirido a través de la experiencia, las que ayudaban a las mujeres, ¿verdad? Eran las abuelitas que les sabían a todo. Y eran personas de confianza, porque entraban, obviamente, en un momento bien importante, de un proceso bien importante en el alumbramiento de un niño.
históricamente hablando, culturalmente hablando, el faraón les está hablando a ellas porque cuando los bebés nacían, ellas eran las encargadas de cortar el cordón umbilical, de limpiar al niño con agua, de frotarlo con sal para que, pues, tratando de evitar ahí enfermedades y demás. Entonces, se entiende, hermanos, que ellas tenían en algún punto del proceso del alumbramiento la posibilidad, obviamente, no de agarrar un cuchillo, y porque luego uno lo lee, ¿verdad? Y piensa eso, ¿verdad? Que las hebreas a lo mejor iban a matar niños. Si eso fuera así, hermanos, nadie les iba a volver a hablar. Y el faraón les estaba encargando que mataran a los bebés. Entonces, posiblemente durante el proceso ya tenían la posibilidad de fingir que el niño había nacido muerto, o sea, a lo mejor de asfixiarlo, de ahogarlo, o de decir que se había abortado, que había nacido mal. Entonces el faraón está pidiendo algo terrible, algo horrible a estas mujeres. Y les dice, cuando veáis el sexo del niño. En nuestra Biblia, hermanos, no se ve tal cual la forma en la que se traduce este texto. Pero cuando dice, y veáis el sexo del niño, en el original hay una expresión un poquito más diferente, que dice, cuando mires las piedras del parto. Nuestras Biblias en la Reina Valera no viene así, en otras versiones posiblemente sí. Dice, cuando veas las piedras del parto. Y algunos han pensado que es como un eufemismo, una forma de decir que cuando veas los testículos de los bebés, pues lo matas, ¿verdad? Más bien aquí digo, y para explicar el sentido del texto, las mujeres en ese tiempo se sentaban en unas como estructuras de piedra, de ladrillos que construían en ese momento, sobre todo en Egipto, de tal forma que quedaran en una posición que el bebé pues prácticamente salía más rápido, ¿no? Ayudaba. Yo no sé cómo salen los bebés exactamente, lo hemos visto en videos, pero digo, supongo que ha de ser muy difícil las que han tenido bebés, la cara de las hermanas. Pero los ponían en una posición de tal forma que el bebé pudiera salir más rápido, y era cuando, por así decirlo, lo capeaban las parteras y ahora sí veían su sexo, ¿no? Como tal, hermanos, este perverso rey, se estaba poniendo en la posición de Dios, de un Dios. De hecho, culturalmente hablando, los egipcios lo veían como un Dios, como una divinidad. Por un lado tenemos a un Dios falso, que en este momento llama a las mujeres que tienen, por así decirlo, un muy hermoso trabajo de ayudar a otras mujeres con sus bebés, de recibir a los bebés, de cuidarlos al principio. Llama y les dice que las que se conviertan en asesinas, despiadadas asesinas. Esa es la idea que tiene este hombre. Quiere terminar con el pueblo de Israel sí o sí, que sus números bajen. Y les pide a estas mujeres que cuando vean que el bebé sale, si ven que es un varoncito, lo maten, acaben con su vida. No nos dice cómo. Posiblemente el autor bíblico no quiere ponerlo porque es algo a lo mejor horrible si pone más detalles, pero ya queda entendido que este acto que está pidiendo es algo muy cruel, muy despiadado. Y el punto es que este hombre le dice, lo maten. Y a los hombres los ve como la fuerza, por así decirlo, de Israel. Los hombres son los que en algún momento van a poder crecer y ser parte de la fuerza militar del pueblo de Israel, mientras que a las mujeres, hermanos, prácticamente las desprecia. O sea, porque uno podría decir, mira, las mujeres las dejó vivir, qué buena onda. No lo está haciendo por eso. O sea, si es un hombre que ve a los esclavos peor que animales, que le está pidiendo a las mismas mujeres que sacrifiquen bebés, el hecho de que a las mujeres, a las niñas, no pida que las maten, es porque para él no representa ningún problema. Para él no representan absolutamente ningún peligro. Van a ser asimiladas, las puede vender como esclavas, puede hacerlas trabajar. La mujer, igual que los bebés en este punto, son despreciados completamente. Y dice la palabra del Señor que entonces les pide que hagan esto. Pero es maravilloso, hermanos, porque, digo, y así como spoiler, porque uno se emociona, vamos a ver que en este relato del capítulo 1 y el capítulo 2 de Éxodo,
Dios usa a estas mujeres, Dios usa mujeres para guardar a su pueblo. A estas mismas mujeres que el faraón está respetando son a las mujeres que Dios usa para salvar a su pueblo. Porque el versículo 17, pero las parteras, y aquí están las primeras mujeres que Dios usa, porque dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ahí está lo primero, hermanos. Hay un falso Dios, un hombre que se pone en el lugar de Dios y que viene a estas mujeres, a estas hebreas, y les dice que maten a su propio pueblo, a los niños, sin ningún miramiento, sin ninguna misericordia, completamente cruel. Pero estas parteras tienen algo diferente. Aunque este hombre piensa que la fuerza de Israel son los niños, son los varones, son sus números, realmente la fuerza de Israel es el temor que el pueblo de Dios tiene ante el Dios verdadero. Aquí hay un caso, por así decirlo, y ese es de lo que se trata el texto. ¿A quién debemos de temer? ¿A quién se debe de temer? ¿A un falso Dios o al Dios verdadero? Porque en el versículo 17 las parteras, dice la Biblia, que las parteras, aun cuando escucharon esto, y seguramente, hermanos, el faraón era una persona atemorizante, era el mero rey, la persona más poderosa en ese tiempo y de esa nación, y estas mujeres eran simples esclavas. Pero dice la palabra de Dios que ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Estas mujeres, hermanos, esa palabra temor, nosotros la usamos mucho y en la Biblia se usa muchísimo. Esa palabra temor significa tal cual miedo, pero es un miedo que viene de un respeto y de una reverencia, de reconocer delante de quienes están. Y este miedo, este temor, gloria a Dios, las mujeres lo heredaron de los patriarcas. Porque vemos que Abraham, Isaac y Jacob tuvieron temor de Dios. Dios les enseñó quién era Él. Les mostró su poder y su gloria de tal forma que ellos y sus familias, sus descendientes temieron. Y aunque este pueblo de Israel que está en Egipto tal vez no ha servido a Dios de la misma manera que lo hicieron los patriarcas, tienen temor de Dios. Quiero que me acompañe a su Biblia, ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 31. Ahí mismo, no vamos muy lejos. Éxodo 14, versículo 31. Dice la palabra del Señor: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y fíjese qué fue lo que se produjo. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hermanos, uno de los objetivos de Dios era que su pueblo le temiera, que su pueblo le reverenciara. Y estas mujeres, Cifra y Fua, son mujeres que reconocen a quién deben temer verdaderamente. En pocas palabras, estas mujeres nos muestran que ellas tenían más temor de Dios, temían más a Dios que al faraón. Su miedo centrado en Dios es lo que las hace actuar. El viernes nosotros vamos a ver en los varones una predicación de un hermano que vivió hace mucho tiempo, pero quise agarrar una frase de las que él muestra. Y dice: el verdadero hombre y mujer piadoso, el verdadero creyente, teme al pecado más que al sufrimiento, y por lo tanto prefiere sufrir que pecar. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero cristiano teme más al pecado que al sufrimiento, y por tanto prefiere sufrir que pecar. Y estas mujeres, hermanos, aunque despreciadas, aunque esclavas, intimidadas por la persona
más poderosa de Egipto, temen más pecar contra Dios que sufrir. Ellas toman una elección de guardar la vida de los bebés. Aunque todavía no tienen una ley, reconocen lo que luego después Dios les va a decir en Éxodo 20:13. Ya lo vimos nosotros. ¿Qué dice Éxodo 20:13, hermanos? No matarás. Ellas reconocen que es necesario valorar cada vida del ser humano, aún de los bebecitos, porque son hechos a imagen de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Este hombre, obviamente hay un lapso de tiempo, ¿verdad?, que sucedió, que pasó, que transcurrió de un versículo a otro. Pero este hombre se da cuenta que el pueblo no ha disminuido, que los bebés no están siendo asesinados. Seguramente las estaba vigilando a las parteras y les vuelve a hablar a estas dos mujeres, a las líderes. Imagínense, hermanos, cuál era el carácter. O sea, ya vimos que este hombre era despiadado. ¿Con qué temor se acercarían estas mujeres después de ver que no habían matado a ni un solo bebé, que habían guardado la vida de los bebés, que tenían más temor a Dios que a este hombre? Pero ciertamente debió ser una situación muy difícil para ellas. El ser llamadas otra vez en una audiencia ante el faraón y ante a lo mejor su gabinete más cercano, y que les reclame: ¿por qué no están matando a los bebés? Versículo 19. Pero ellas muy sabiamente responden. Y las parteras respondieron a faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Hay personas que piensan, hermanos, que estas mujeres estaban echando una mentira. O sea, ya vimos que efectivamente desobedecieron al gobierno. Y gloria a Dios por eso. Porque aunque era una ley, o sea, recordemos que la palabra del rey es prácticamente la ley de su gobierno. Y ellas fueron llamadas a asesinar bebés, se les mandó que mataran bebés y no lo hicieron. Tenían más temor de Dios. Pero ahora ellas vienen y responden: la razón por la que no estábamos matando bebés es porque cuando llegamos los bebés ya nacieron. O sea, ya pasó el tiempo, a lo mejor ya las mamás ya los tienen en sus brazos y ya no pueden disimular que nació muerto o que nació mal. Ya no pueden tratar de hacer eso. Que claro, sabemos que ellas no estaban dispuestas a hacerlo de todos modos. Pero hay gente que dice, hay algunos comentaristas o personas que leen esto y dicen: ves, están mintiendo. Y luego se agarran de eso y dicen, ¿verdad?, el fin justifica los medios. Se puede mentir, se puede quebrantar la ley de Dios si es por otras cosas, ¿verdad? Hermanos, no es así. No hay nada en el texto que nos muestre esto. Al contrario, vemos en el texto, ya lo estudiamos la semana pasada, versículo 7, si quiere acompañarme otra vez ahí el capítulo 1. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos ¿en qué? En extremo. O sea, no de manera normal, no de una forma como se esperaría, en extremo. Y se llenó la tierra de ellos. O sea, Dios, hermanos, ellas no estaban mintiendo, porque claramente en toda esta situación de la multiplicación de del pueblo de Israel, y en lo que las mujeres están diciendo de que los bebés nacen más rápido, Dios estaba obrando. Dios, de una manera soberana, hermanos, estaba obrando en los partos de las mujeres del pueblo de Israel, que literalmente tenían a los bebés bien rápido. Así, tal cual. Dios, con su poder maravilloso, que Él puede hacer cualquier cosa, es lo que las mujeres están declarando. Cuando apenas nos hablan y llegamos, ya nació el bebé y nació bien. No hubo necesidad de que nadie más ayudara. Es Dios el que está haciendo esto. Las mujeres no tienen por qué mentir. Al contrario, Dios mismo les da la sabiduría,
les da ese valor y les da hasta la respuesta. No tienen que mentir, no tienen que engañar. Claramente ellas no estaban dispuestas a matar bebés, pero aún así Dios es el que está obrando en esta multiplicación. Y dice la Biblia, versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ahí está, el mismo contexto del mismo texto bíblico nos lo dice. Dios hizo bien a las parteras, o sea, Dios se agradó del temor, hermanos, que estas mujeres tuvieron, que temieron más a Dios que al faraón. Y dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. O sea, gloria a Dios, porque tenemos a un falso Dios compitiendo o peleando contra el Dios verdadero. Y el falso Dios, en su astucia, quiere asesinar a los bebés. Y Dios no se lo permite. Dios obra de tal manera que su pueblo sigue creciendo, y al contrario de lo que quería el faraón, el pueblo crece. Y me encanta porque el escritor bíblico utiliza aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y el pueblo se fortaleció de gran manera. Era el temor del faraón, que el pueblo siguiera creciendo y haciéndose fuerte. Pues bueno, eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Aun cuando este hombre se crea a sí mismo un Dios, no puede contra el Dios verdadero. Versículo 21, y dice esta última parte, o este último versículo de la segunda parte, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y aquí la traducción correcta es que por Dios, o sea, Dios, a causa del temor que estas mujeres, no solo Cifra y Fua, sino todas las mujeres que estaban dentro del grupo de las parteras, hayan sido israelitas o no hayan sido israelitas, dice, Dios bendijo, prosperó sus familias. Y la traducción más cercana sería, Dios les hizo casas. O sea, esta misma bendición de multiplicación, de crecer, de tener bebés rápido y demás, también se aplicó a la familia de estas mujeres. O sea, empezaron a tener bebés también de montón. Su casa se fortaleció. Ahorita, hermanos, nosotros a lo mejor decimos, ¿verdad? Un chorro de bebés tal vez no es una bendición, ¿verdad? Pero en ese tiempo recordemos que tener bebés es una bendición. A ver, a lo mejor los que ya tienen muchos, ¿verdad? Así como el hermano Luis que diga, sí, él dice que sigan creciendo más, hermano, que sigan saliendo más bebés. A lo mejor en nuestros tiempos tener muchos bebés no se ve así como, uy, wow, qué bendición, ¿verdad? Pero hermanos, está mostrándose el poder de Dios de una manera sobrenatural, de una manera no sobrenatural, sino de una manera más allá de lo normal. En el nacimiento de estos bebés, o sea, nacían fuertes, nacían sanos y nacían muchos. Amén. Dios está obrando, está completamente haciendo que el pueblo de Israel se convierta. Ya es una nación. Ya no estamos hablando de las mismas 70 personas que entraron a la tierra de Egipto. Estamos hablando ahora de miles, de cientos de miles de hebreos, de cientos de miles de hijos descendientes de Israel. Y Dios bendice a estas mujeres, fortaleciendo sus casas, bendiciéndolas también con más bebés, ayudándolas, bendiciendo sus familias, hermanos. Porque algo es claro, Dios siempre honra a los que le temen. Amén. El primer Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Hermanos, Dios siempre bendice a aquellos que le temen. Aquellos que le temen por sobre cualquier otra cosa, por sobre cualquier otra circunstancia. Pero ahí no acaba la historia. Versículo 22 dice, entonces, hermanos, el faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. De una manera paralela a lo que ya había dicho, ¿verdad? Otra vez vuelve a enseñarse o vuelve a pedir que ahora que sí, que asesinen a los bebés varones.
A los niños son a los que les tiene miedo. Aquellos que pueden crecer y convertirse en hombres fuertes para la batalla. Y a las niñas, no importa, ¿verdad? Déjenlas ahí. Pero hay una diferencia. Ya no lo hacen en secreto. Ya no lo hacen privado y solo con 2 personas. Ahora en su desesperación. Ahora viéndose burlado. Viendo que su plan no tuvo éxito. Se desespera, por así decirlo. Se molesta. Y ahora la agarra y dice a todo su pueblo. Ahora sí en público. Comparte su maldad, sus malas intenciones con todo el pueblo de Egipto. Y aquí hay algo interesante, hermanos, porque luego hay algunas personas que ven las plagas que vienen después y demás. Dicen, no, el faraón era el malo, el pueblo de Egipto no tenía nada que ver. ¿Por qué Dios castiga a todo Egipto? Aquí está, hermanos. O sea, todo el pueblo de Egipto estaba oprimiendo y esclavizando al pueblo de Israel. O sea, no solo el faraón había olvidado quién era José, también los mismos egipcios habían olvidado quién era José. Y ahora ellos mismos participan. ¿Por qué? Porque su rey se los manda. Porque su Dios, el representante, su divinidad, se los manda. Ellos participan, hermanos, en estos asesinatos. Ahora le dice Faraón a todo su pueblo, a toda la tierra, a todos los pobladores de Egipto, echen al río. Y aquí esta palabra se traduce como exponer. Dice, echen al río, expongan a las aguas, ahoguen a los bebés. A todo niño que nazca, todo niño, aunque nazca sano, a todo niño de los hebreos, a todo niño del pueblo de Israel que nazca, tienen el derecho, la obligación de agarrarlo y echarlo al río. Esto es algo tremendo. Porque ¿quiénes eran? O sea, ¿quiénes eran los vecinos del pueblo de Israel? Eran los mismos egipcios. Cuando debería de ser un gozo y una alegría que un bebé nazca y que nazca sano, que nazca rápido, ¿verdad? Que Dios estaba haciendo eso. Ahora era un temor. Ahora el pueblo, los mismos egipcios, tenían e iban a participar de este atroz crimen, de esto malvado. ¿Por qué? Porque esto era tan malo, hermanos, porque ni siquiera culturalmente estaba bien visto. O sea, ni las culturas ni las naciones de ese tiempo veían bien lo que estaba haciendo Egipto con los israelitas. O sea, los mismos pueblos del lejano oriente valoraban el nacimiento de los bebés. Y aquí vemos a toda una nación aceptando y participando de estas cosas terribles. Todo niño que nazca lo van a echar al río y a toda niña le van a preservar la vida. Y es algo irónico, hermanos, porque el río Nilo para los egipcios representaba ¿qué? La vida, la prosperidad. Para ellos el río era lo que les traía las cosechas y les permitía crecer como nación y prosperar en su comercio y en todo lo que hacían. Y ahora este hombre y esta nación, al mismo río que tanto respetan y aman, lo van a convertir en un arma. Lo van a transformar para causar muerte, para ahogar a los bebés. Y a lo mejor usted y yo lo estamos escuchando y no pensamos en eso. Pero qué horrible escena, hermanos. ¿Alguna vez ha visto alguna película, algún documental? En la historia de la humanidad ha habido guerras terribles en donde los cuerpos son echados a los ríos y se ven, o sea, se veían en su momento cómo los cadáveres flotaban en el río mientras los animales tomaban agua. Y eso era en guerras, hombres adultos, ahora bebés. Lo que sucede aquí, hermanos, es algo terrible. Porque aunque el escritor bíblico ya no nos dé más detalles, era claro, porque lo vamos a ver después en el capítulo siguiente.
porque los papás de Moisés lo escondieron. Era claro que se llevó a cabo, que asesinaron a cientos, tal vez a miles de bebés ahogándolos en el río. Y les digo, a veces somos tan insensibles en nuestro corazón que no alcanzamos a entender lo terrible de este acto. Pero Dios, hermanos, es quien venga a su pueblo. Porque todo esto que está haciendo el pueblo de Egipto contra Israel, contra el pueblo de Dios, Dios será quien en su justicia santa y soberana vengará a su pueblo y utilizará de una manera, si quieren, irónicamente santa, los mismos métodos que ellos. Porque ellos convierten el río en un lugar de muerte. Y más adelante lo vamos a ver. Dios convierte el río ¿en qué? En sangre. Ellos debieron recordar con esa primera plaga, con esa primera obra maravillosa de Dios, cuando el río es convertido en sangre y ya no sirve absolutamente de nada, debieron de haber recordado lo que ellos mismos hicieron años atrás. Más adelante vemos que aquí el pueblo de Egipto y el faraón, este falso Dios, ahogan a los varones, temiendo, ¿verdad?, que se conviertan en una fuerza militar. Pues qué equivocados estaban, porque la fuerza de Israel no eran los varones, es Dios mismo. Y más adelante Dios ahogará en el mar a los hombres más fuertes de Egipto y al mismo faraón. A los bebés, a los hijos, a aquellos que estaban desvalidos, este faraón manda a su pueblo que los asesine de una manera cruel y despiadada. Más adelante, en la última plaga, Dios mismo toma las vidas de cada uno de los primogénitos, de los niños de Egipto. Hermanos, aunque es cierto que hasta este punto este texto parece desolador y parece lleno de muerte, lleno de maldad, hay vida, hermanos, que surge de un principio, de una verdad, que las mujeres temen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para vengar, para proteger, para prosperar a su pueblo. Porque en cada punto lo estamos viendo, las mujeres temen a Dios y guardan la vida de los niños. Y Dios sigue multiplicando y fortaleciendo a su pueblo. Y aunque el último versículo, el 22, termina en una gran maldad, vemos cómo Dios en su misericordia va a vengarse tarde o temprano. Dios va a hacer justicia. Todo esto, hermanos, ya estaba en el control de Dios. Todo esto no ha salido del control de Dios. Acuérdense, esta es la continuación de Génesis. Y algo que pudimos ver en Génesis fue cómo Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Que a Él no pierde el control de nada. Y recordemos, quiero que me acompañe a su Biblia, allá Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra lejana y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. Y son exactamente los mismos años, 430, los que van a pasar. Pero Dios ya le había dicho a Abraham: va a estar en tierra lejana, en tierra ajena, y será esclava ahí y serán oprimidos. Hermanos, esto no ha salido del control de Dios. Muchísimo tiempo antes, siglos antes, Dios ya se lo había revelado a su siervo Abraham. Dios está en control, hermano, y usa a aquellas personas despreciadas por el faraón y por Egipto, a las mujeres. Dios usa a las mujeres. No hay ningún aspecto del ciclo de vida del pueblo de Dios, hermanos,
que pase desapercibido por Dios. Aún en el proceso del nacimiento de los bebés, de los niños, Dios supervisa, Dios da vida y los protege, como lo hizo a través de estas mujeres, de las parteras. Hermanos, Dios está en control. La sabiduría del hombre es insensata contra la sabiduría de Dios. Y eso es lo primero, hermanos, que tenemos que entender. Hay cosas que hay que aplicar a nuestras vidas. Y la primera de ellas es nuestra confianza, y a quien realmente debemos temer es al Dios verdadero. Porque Él siempre está en control. Y número 2, porque Dios es justo y venga a su pueblo. Solo Él merece ser temido y reverenciado verdaderamente. Dice un comentarista: el temor a Dios sirve de catalizador moral y ético que hace que el pueblo de Dios siga su voluntad sin importar el coste o las circunstancias. Aquellos que verdaderamente reconocen, que reconocemos quién es Dios, hermanos, debemos estar caracterizados por un temor reverente a Él, que se traduce en una obediencia a cada una de sus palabras, de sus mandamientos, de su voluntad, sin importar las circunstancias, sin importar nada más. Mateo 10:28, acompáñenme a su Biblia. Mateo capítulo 10, versículo 28. Es un versículo que deberíamos aprendernos, hermanos, de memoria. 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, a lo mejor yo puedo decirle ahorita a usted: ¿cuántos temen a Dios? Y vamos a levantar toda la mano y a decir amén. Todos, porque estamos en la iglesia. Y porque ahorita estamos viendo que tener temor a Dios tiene buenas consecuencias, tiene recompensas. Hermanos, no es necesario levantar la mano, no es necesario decir amén. Sus actos. ¿A quién realmente le teme usted? ¿A Dios o a las personas de este mundo? ¿A las circunstancias de este mundo? El mismo comentarista dice: lo que es correcto a los ojos de Dios es también lo correcto para su pueblo. ¿Cuántas veces decimos: yo no sé cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Hermano, aquí está en la Biblia. Tristemente, muchas veces ya conocemos cuál es la voluntad de Dios, pero no tenemos temor de Dios lo suficiente. Tenemos más temor al banco, a las deudas, al jefe, a la escuela, a nuestra familia. Y desobedecemos o hacemos la vista gorda de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Nuevamente lo digo: la voluntad de Dios, sus mandamientos están por encima de todo lo demás, hermanos. ¿Y qué es todo lo demás? Costumbres, tradiciones, cultura, o como en el caso que acabamos de ver, hasta el mismo gobierno. No estoy diciendo que tengamos que quebrantar las leyes. Hay que obedecer las leyes, la palabra de Dios lo manda, siempre y cuando esas leyes no estén en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y lo digo porque somos tan fáciles de convencer, hermanos. Mire, no nos vamos tan lejos, estamos a 2024. En el 2020, muchísimos tuvieron más temor al COVID que a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. ¿Qué es congregarse? Juntarse.
¿Qué nos dijeron que no hiciéramos? Que nos juntáramos. Y lo digo también por mí mismo. Durante mucho tiempo tal vez, no, pues con que me conecte el internet está bien, ya me estoy congregando. Eso no es congregarse. Tuvimos más temor al COVID, ¿sí o no? Y lo digo, también me incluyo. Tuvimos más temor al COVID que a Dios. Como si Dios no pudiera sanar. Como si Dios no pudiera guardar a su pueblo. Y eso hacemos igual, hermanos, con muchísimas cosas. Tenemos más temor a las deudas. Es que tengo que pagar. Y es cierto, la Biblia dice que tenemos que pagar a cada quien lo que le debemos. Ah, pero hermano, es que tengo que trabajar el domingo porque si no, no completo. ¿Le temes más a la pobreza? ¿Le temes más a las deudas, a los acreedores que a Dios? Brother, es que no puedo, no estudio porque tengo mucho que estudiar de la escuela y demás. Y si no estudio, repruebo. Los que están en la escuela. No puedo leer, hoy no he leído toda la Biblia en la semana porque un chorro de tarea. Le temes más a los profesores que a Dios, que nos dice que escudriñemos su palabra. No he orado, hermano, porque no he tenido tiempo. Mira, la familia, visitas. Hermanos, podemos poner pretextos y podemos decir que tenemos temor de Dios y poder levantar la mano ahorita si les pregunto por qué lo vamos a hacer. Pero no se trata de eso, hermanos. Estas mujeres no anduvieron diciendo que tenían temor de Dios, simplemente lo tuvieron e hicieron lo que a Dios le agrada. Hermanos, las palabras de Jesús, dice este hermano, este comentarista, las palabras de Jesús dicen alto y claro que el pueblo de Dios debe dar al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Así de simple. Esto aplica en cada área de nuestras vidas. Cada uno, hermanos, demostramos con nuestro temor, con nuestro acto, si realmente estamos conscientes de quién es Dios. Si estamos, escuché o leí una frase hace poco que ha estado dándome vueltas en la cabeza, que la palabra de Dios, hermanos, refleja quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su voluntad, cuáles sus propósitos. En cierta forma que este libro refleja a Dios. Jesucristo, de hecho, es la encarnación de la palabra de Dios, la mejor forma de representar a Dios. Y decía un hermano, el concepto que tú tengas de la Biblia es exactamente el mismo concepto que tú tienes de Dios. Si no tienes temor de lo que Dios dice en su palabra, no tenemos temor de Dios, aunque digamos que sí, que digamos que somos cristianos. Ahora, pero aunque esto nos confronta, hermanos, lo que estamos viendo también nos fortalece, porque vemos cómo Dios fortaleció y multiplicó a su pueblo como Él prometió. Hermanos, Dios honró a estas mujeres que le temieron, y a través de ellas y de su fidelidad, Dios rescató a mucha gente, así como lo hizo con Childer, ¿verdad? Que no sé si Childer era cristiano, pero estas mujeres tenían temor de Dios, y Dios a través de ellas, aunque despreciadas y vistas como menos, Dios las usó. Y de hecho, Dios va a usar a mujeres también para guardar la vida de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A la misma hija del faraón, lo vamos a ver después. A su hermana, a la mamá de Moisés. Hermanos, y Dios sigue usando a mujeres el día de hoy. No solo a mujeres, sino también a hombres. Pero Dios usa mujeres que, aunque a veces son despreciadas o hechas para un lado por la familia, por el gobierno, por muchísima gente, Dios honra a esas mujeres que le temen. Dios usa, hermanas, su testimonio, sus predicaciones, sus exhortaciones a sus hijos, a sus esposos, a sus vecinos, su testimonio. Y Dios sigue salvando a muchas gentes, a muchas personas
a través de la vida de hermanas, de hijas de Dios piadosas, que temen más a Dios que a los hombres. Porque Dios honra a aquellos que le temen. Y hermanos, así como el pueblo de Israel ha sufrido muchísimas veces, y sufrió en esta ocasión con Egipto, y después, como lo dijimos, con los alemanes, y luego con los romanos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios guarda a su pueblo. De la misma manera, la iglesia en algún momento va a tener que enfrentar dificultades, persecución, pero el Señor lo prometió: ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Hermanos, tenemos la confianza de que nuestro Dios jamás pierde el control, que nuestro Dios tiene el poder para hacer que su pueblo sea prosperado, sea multiplicado, sea bendecido, porque Él lo prometió, y Él tiene todo el poder, toda la gloria, toda la sabiduría. Él es soberano por sobre todos, y Él cumple siempre su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarles, hermanos, que se pongan en sus pies. Y podemos ver, hermanos, dice la palabra del Señor: y por haber, versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermanos, Dios puede y Dios va a prosperar conforme a su voluntad nuestras familias, si primeramente tenemos temor de Él. Es que, hermano, usted no sabe, mi familia es bien así, yo por eso no les predico, porque luego se ofenden. ¿Le tiene más temor a su familia que a Dios? Hermanos, yo sé que es difícil. Reconozco que muchas veces nos tiemblan las piernas, ¿verdad? Se nos estremece el corazón. Hay muchísimas cosas que nos causan temor porque somos débiles. Pero si algo podemos ver en la Escritura, es que nuestro Dios no es débil para nada. Amén. Nuestro Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito y glorioso Dios, Padre eterno, Señor todopoderoso, Rey de la gloria, soberano del universo. Padre, tú que eres sabio desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú que mereces toda la gloria, Señor, y estás en control de cada aspecto de nuestras vidas, Señor, y de tu creación completa. Padre, a ti te damos la gloria y te exaltamos, Señor, por tu fidelidad a tu palabra, por tu fidelidad a tus promesas, Señor, porque por tu nombre, Señor, es que tú eres fiel y exaltado, Padre. Señor, hoy te damos gracias por tus misericordias. Gracias por concedernos la vida, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra, Padre, por el ejemplo de esas mujeres, Señor, que en medio de una situación terrible, atemorizante, Señor, tuvieron temor de ti, tuvieron más miedo de pecar que de sufrir, Señor, y por tanto prefirieron sufrir si era necesario. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a temerte a ti por sobre todo, a vivir, Señor, teniendo ese temor reverente, teniendo ese miedo de pecar, teniendo ese miedo de fallarte a ti, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, en el nombre de Jesucristo, porque somos débiles, Señor, y nuestra carne y nuestro corazón tiembla muchas veces, Señor, ante las situaciones que enfrentamos. Pero, Padre, ayúdanos a estar conscientes cada día de que estamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Que, como dice tu palabra, Señor, si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó a su propio Hijo. Oh Dios, entonces en ti confiamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro corazón, en nuestra mente,
tengamos temor, Señor, de pecar contra ti. Tengamos temor de no hacer tu voluntad. Que sea nuestro deleite, nuestra fortaleza, Señor, el hacer tu voluntad, el agradarte a ti, Padre. Precioso Dios, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestro temor, Señor. Así como fortaleciste a tu pueblo, como multiplicaste a tu pueblo, como bendijiste la familia de esas parteras, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor. Bendícenos con esa fortaleza y ese valor para hacer tu voluntad, para obedecer tu palabra, Señor, para ver en tu palabra la forma y la manera en la que debemos de vivir, Señor. Que independientemente de nuestras circunstancias, Señor, te glorifiquemos a ti, te exaltemos a ti, Señor. Dios, tú eres todopoderoso. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en nuestro trabajo, tener temor de ti. En la escuela, tener temor de ti, Señor. En nuestra intimidad, donde nadie nos ve, tener temor de ti, Señor. En público, en la iglesia, en nuestro diario andar, Señor, en cada momento tener temor de ti, Señor. Que tu palabra esté escrita, grabada en nuestros corazones, Señor, de tal manera que siempre la tengamos presente, Señor, y vivamos como verdaderos piadosos, hombres y mujeres piadosas, temerosas de Jehová de los ejércitos, temerosos del Dios todopoderoso, del Dios soberano, del Rey de reyes y Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, del Jehová, de Dios todopoderoso, de nuestro Padre, el que nos amó y nos rescató con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a tener temor de ti, a obedecerte a ti, a amarte a ti, en el nombre de Cristo Jesús.